Hola amigos de 5 días, buenas noches. Buenas noches, Bill, ¿cómo te sientes hoy? Buenas noches, Mónica, pero feliz de estar aquí. Vamos Qué a hacer bueno. esto todos los días, todas las horas. Bueno amigos, y hemos visto cómo el domingo en las elecciones de Argentina el partido Propuesta Republicana PRO, que es una alianza de 3 partidos de tendencia liberal conservadora, ellos se hacen llamar el cambio. Y esto es una tendencia en América Latina. Señores, 12 años de gobierno es demasiado. Se desgasta la simpatía, se desgasta todo. Entonces esto influyó en que tuviera una ventaja que al principio parecía muy amplia. Anoche, el domingo en la noche, parecía pues que eran 10 puntos al principio, después se acortó hasta llegar a 3 puntos de diferencia. Y vimos ahí un Mauricio Macri pues contento. Él fue el antiguo presidente del famoso equipo de fútbol, el Boca Junior, que eso es fundamental, el fútbol. Ustedes saben que los argentinos son locos con el fútbol e indudablemente esto tuvo que haberle aportado muchísimos votos. Y lo vimos ahí junto con la vicepresidenta Gabriela Michetti, otros miembros y simpatizantes, todos cantaban este eslogan, estoy con vos. Ustedes saben, estoy contigo, ¿verdad? O sea que, ahora Bill, yo te pregunto ya a ti como analítico, ellos proponen un cambio en el modelo, ellos proponen nuevos planes de Estado, una reactivación económica, pero yo te pregunto a ti, ¿cómo se podría lograr esto en un país donde lo primero que tiene que venir es una devaluación? Porque yo pienso que por fines políticos no lo habían hecho. Entonces, ¿tú crees que realmente... Sabemos que es un partido totalmente distinto a los Kirchner, cosa que es muy buena dado que tenían 12 años en el poder, pero ¿cómo se pasará esta transición a encaminar a Argentina de nuevo por un modelo más productivo y menos asistencialista? Bueno, a mí me gusta mucho Macri. Lo único que tenemos diferencia es que él es del Boca y yo soy, por supuesto, no soy del Boca. ¿De cuál eres? Del equipo mejor de Argentina, River Plate. Bueno, pues ya tienen Entonces, una diferencia fundamental. Pero el River y él es de Boca, pero eso lo resolvemos en el campo de fútbol. Pero en resumida cuenta, él es ingeniero, él ha dado ejemplo en su vida como alcalde de Buenos Aires, él entiendo que donaba su sueldo para causas de beneficencia, etcétera, en Argentina. O sea, tiene un concepto cívico, social, muy, muy determinante. Ahora bien, vamos a ver las principales promesas que él hizo en su campaña. Primero, liberar el mercado de cambio, es lo que tú dices. Eso no se había hecho, se estaba jugando con la tasa de cambio, una inflación galopante, las reservas monetarias de Argentina en descenso, conflictos con algunos deudores, en fin, Argentina ha tenido problemas graves. Y él va a empezar, obviamente, por el cambio. Obviamente hay un cambio y la tasa de cambio es necesaria. Argentina no puede continuar como está, con una elevada tasa de inflación, mercado de fuera para tomar prestado, los bonos y demás, cerrado básicamente, tasa de interés alta. En fin, requiere la economía un cambio radical. Y él lo enfoca de un punto de vista un poco conservador. Y hay que admitir que para solucionar problemas económicos, la mente conservadora, que viene por supuesto de lo liberal, no se olvida de los problemas sociales, pero para eso, para encauzar la economía como debe de ser, es preferible que venga de la escuela que él viene. Lo otro es impulsar el sector privado, la iniciativa privada como motor de desarrollo económico, sacándolo entonces de lo que había hecho los gobiernos de Kirchner, que de corte obviamente populista, no peronista, sacarlo de ahí y que sea el sector privado el que se le dé los estímulos para que desarrolle y sostenga a un nivel aceptable la economía nacional. Reordenar el Estado. Obviamente un Estado del peronismo, tú creas altos gastos, un Estado gigante, un Estado que es lo que hace sencillamente es mantener una situación de gasto elevado
pero que a la vez promete una serie de cosas sociales y que la economía lo que hace es que daña todos los parámetros en vez de resolver los problemas. Y en ese mismo tenor, Bill, se habla de una recomposición de la Corte de Justicia. No sé hasta qué punto esto también podrá ser. Bueno, porque todo eso ha sido impactado. Recuerda que Kirchner y su gobierno desde el 2003 y después con Cristina, llegó a influenciar en todos los segmentos. Un gobierno de esa índole tiene impacto en la parte jurídica, tiene impacto en el Congreso, tiene impacto en todo. Y ofreciendo, pues sí, puede ofrecer y algunas cosas han perjudicado a Argentina. Finalmente está donde Cristina creó un conflicto y una confrontación con los llamados, por ejemplo, fondos, que ellos decían fondos buitre, que habían comprado deuda argentina a un descuento elevado y que ellos consideran que haber comprado esa deuda a ese precio, aún así cuando Argentina renegocia su deuda externa, que ellos deben de estar incluidos en las negociaciones. Obviamente Argentina decía, no, ustedes son especuladores y nosotros esta parte no la vamos a reconocer. Una corte en Nueva York dictaminó a favor de los tenedores de esos bonos. De manera que eso y esa confrontación le cerró el mercado internacional a Argentina. Para ¿Y entonces en qué paró esa negociación? No, eso está en el aire, no, ella cerró las puertas por completo. Finalmente la Corte sí dijo y reconocieron que realmente sí había una diferencia entre esa inversión y las otras. Eso la dejó a ella y las Naciones Unidas sacaron una declaración de que esos fondos buitres había que desconsiderarlo porque era un abuso cuando se trataba de un Estado y tenía influencia en la economía de ese Estado. Pero eso las Naciones Unidas. Por otro lado se dice, bueno, pero tú lo debes y tienes que llegar a un acuerdo con los deudores. Él ha prometido llegar a un acuerdo, hablar con ellos y ver qué tipo de acuerdo. Obviamente va a ser un acuerdo que favorece a Argentina, porque es lo que va a hacer, abrir la puerta de negociación y eso de por sí ya para abrirse a nuevos préstamos también. Y lo otro y tal vez más importante para Argentina es reanudar vínculos que se habían dañado con las grandes potencias. Divergencia con los Estados Unidos, con Europa, Gran Bretaña, con la cuestión de las Malvinas, que constantemente sacaban ese tema. Eso va a ser un tema muy largo y que no debe de afectar las relaciones día a día ni con la Comunidad Europea, ni con esos países, que es muy importante. Kirchner llevó el país básicamente a depender hasta cierto punto con la materia prima de China, como otros países de Sudamérica, pero que eso sabemos todos, que con la economía china, que no está creciendo como venía creciendo antes, hay un ralentir, pues obviamente eso le ha afectado y además de eso se ha cerrado puerta con otros países que no tenía que haber sido. Así que yo creo que esa promesa obviamente no va a ser fácil, requiere de unos cambios radicales, pero yo considero que los argentinos, la mayoría, como lo han probado en la votación, ya desean un cambio. Cómo se maneje ese cambio para mí es lo esencial. Tiene que ser un periodo, va a haber un periodo largo de transición, los resultados no van a ser a corto plazo, se van a ver, aunque hay algunos que impactan de inmediato, pero se van a ver a mediano y largo plazo. Aunque para haber mantenido esta campaña de diferencia, de estamos para ti, encuentro que fue poca el margen de 3 puntos por el cual ganaron. Eso me extraña hasta cierto punto porque ya Argentina estaba saturada de 12 años de un gobierno populista. Sí, pero Argentina tiene el partido peronista, que es el partido de Kirchner, tiene mucho poder en Argentina. Sí. No, y el mismo asistencialismo también. Es de tradición, tú sabes. Es un pueblo, es un país rico en recursos naturales. Pero entonces el problema lo tiene esta mentalidad del populismo que nació con Perón y Evita y cosas por el estilo. Y eso realmente es acogedor para muchos. Lo vemos, por ejemplo, en la misma Venezuela. Sí. Cuando tú tienes necesidades y yo prometo y saco de la pobreza. No, y en realidad también sacas de la pobreza a un grupo grande. Nos vamos a ir a la pausa, Bill, pero quisiera también tu opinión en cuanto a cómo se hará Macri y su partido teniendo casi todo el Congreso en manos del partido opositor, que esto también es un problema importante porque las leyes, que hay que hacer muchos cambios, va a ser un poco difícil esta parte, pero nos vamos a la pausa, volvemos. Bueno, mejor que lo defiendas. Sí. Paloma, ese es tu país.
Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bueno, te decía Bill antes de la pausa que Macri representa lo opuesto a los Kirchner en cuanto a política y economía se dice, pero ¿podrán realmente hacer los cambios necesarios, principalmente en la economía, con la tasa, con la moneda, como decíamos, y cambiar este modelo asistencialista con el Congreso principalmente en manos del partido opositor? Obviamente le va a ser muy difícil. Eso es uno de las imperfecciones democráticas de cuando las elecciones congresionales son distintas y se llevan a cabo en periodos diferentes a la presidencial. Si el país le da un mandato a un presidente, por ejemplo, para manejarlo, y en los países de América Latina el presidente es obviamente una figura de mucho más relevancia que en los países, digamos, democráticos desarrollados del norte del hemisferio. Sí. Obviamente esto le dificulta, porque sin tener mayoría le va a ser difícil aplicar las medidas. Va a tener que tener una habilidad extraordinaria, va a tener que ceder, no van a poder hacer los cambios tan dramáticos, va a tener que llevar un periodo de compromiso. Y obviamente él va a contar con los resultados, que a medida que se van viendo que los resultados mejoran la situación económica, porque al final de cuentas la gente vota con el estómago, ¿no? Fuera de todo. Lo que busca en una mejoría en Argentina, que no puede seguir como está, es que es imposible que siga como estaba. Entonces, obviamente, a medida que van viendo cierta mejoría, habrá el elemento político de tratar de debilitarlo para que las próximas elecciones no pueda seguir o vuelva otra vez el peronismo. Pero de hecho yo creo que la situación de Argentina le favorece. Yo creo que hasta cierto punto va a poder, medidas, como te digo, que no sean medidas que pueda afectar los principios, digamos, de los partidos, pero yo creo que sí, yo creo que él va a conseguir por el apoyo popular, básicamente que lo tiene en el sentido de que el del cambio. No te estoy diciendo que todo el mundo esté de acuerdo con la política del nuevo gobierno, pero la necesidad de un cambio. Y aquí sí se aplica, más vale lo bueno por ver que no lo malo ya visto. Aquí hay un cambio, la gente no soporta la situación. Y Scioli habló de mucha cooperación, vamos a ver también si es verdad, claro. Eso es parte de él va a tener más política. apoyo a nivel internacional, en los países desarrollados va a tener mucho más apoyo tal vez que en el mismo patio argentino, y obviamente va a haber una diferencia, sin duda alguna, en las relaciones con Venezuela, digamos, con Ecuador, con los países que han sido más extremistas en los partidos socialistas populares. Yo creo que ahí va a tener un enfoque, pero va a tener sin duda el apoyo de las grandes potencias, de los poderes económicos mundiales, de manera que ven un cambio positivo, y eso también le puede ayudar para facilitar ciertas medidas que mejoren la economía. Bill, Scioli el domingo apuntó la importancia de la nacionalización de la industria del petróleo, de ellos, que es también una medida un poco populista porque volvió a retomar el control del gobierno. Sin embargo, él habló de cómo había mejorado y esto había mejorado las finanzas de Argentina. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los países los petróleos lo descubrieron y lo controlaron las grandes compañías multinacionales, particularmente las norteamericanas y las británicas. Eso después se nacionalizó. El problema de la nacionalización es cómo se maneja. Vemos el caso desastroso de Venezuela, donde se arruina la empresa petrolera de PDVSA, Petróleos de Venezuela S.A., que es el gran generador de divisa. Un 90% de las exportaciones venezolanas es precisamente el petróleo, y eso se arruinó. O sea,
Al arruinarlo tenemos dos problemas. Uno, que ya no hay recursos para explotación ni para mejorar la explotación actual. Nuevas exploraciones y explotar el petróleo a un nivel de costo aceptable. Obviamente eso también le afecta el costo del petróleo internacional. Estos países que tienden a tener recursos para exportarlo, una baja del petróleo, como está ahora mismo, el intermedio de Texas está como a 40, un poco más de $40, y el de Brent, que es más internacional, está como a 43, 44. Esos precios obviamente le afectan. Mucho. Porque, perdón, las exportaciones no van a cumplir con las necesidades del presupuesto. Así que, ¿hasta qué punto nacionalizada? Y ya una vez nacionalizada, para no abrirla de nuevo, porque ahí sí viene un elemento político de nacionalismo, etcétera, contar, no obstante que sean nacionalizadas, con recursos del exterior, con inversiones del exterior, donde se pueda hacer una compañía mixta de explotación de nuevos yacimientos. En fin, una cosa que, sin quitar que la esencia sea nacional, compartir algo para que venga el capital extranjero y promueva cosas que el país no tiene los recursos. Yo creo que esto va a quedar todo una combinación entre nacional y extranjero, siendo el nacional el que domine la siempre con un 51%, claro, como poco, o sea, como mínimo. Sí. Como mínimo. Bueno, Bill, nos vamos a la pausa, pero ya que hemos tocado también este tema del petróleo, nos tenemos que ir a Venezuela, y en Venezuela pues hablar de las próximas elecciones legislativas y congresuales que se van a celebrar creo que el 6 de diciembre, y me llama la atención que Nicolás Maduro promete que a partir de estas elecciones se endurecerán, él dice, las medidas y se corregirán todos los errores. A mí me gustaría como entender mejor a qué es lo que Maduro se refiere, porque los errores, ¿por qué no se han corregido antes? Hay que esperar las elecciones. Y se endurecerán medidas. ¿Cuáles medidas se van a endurecer? Bueno, nos vamos a la pausa. Volvemos. Bueno, mejor que lo desiertas. Sí. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Qué bien, 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 la vida es para celebrar, qué bien se siente. Celebra, se siente bien, qué bien, bien, bien. La vida es para celebrar, qué bien se siente. Por la nutricionista que más te consiente. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palic. Protege tu salud. Bueno, y hablamos de las próximas elecciones legislativas en Venezuela, donde Nicolás Maduro promete ahora muchísimas cosas nuevas. Y yo le preguntaba justamente a Bill cuáles serán las cosas nuevas y por qué no se han hecho antes, por qué hay que esperar, si es el mismo candidato y el mismo partido, por qué hay que esperar que pasen las elecciones, ¿verdad? Y añado, Bill, además, las encuestas, según las encuestas, la oposición está ganando. ¿Qué tú crees? Bueno, las encuestas se manipulan. Sí, mucho, se manipulan. Lo otro que te iba a hacer la observación es que
si vamos a hablar de este tema, hay que tener mucho cuidado con el color de la ropa que nosotros nos ponemos, porque obviamente en el caso el rojo se asocia con el gobierno de Maduro, chavista. Ahí nosotros somos neutrales. Neutrales, en todo esto. totalmente. Hacemos las observaciones en un punto neutral que Sí. de hecho no somos venezolanos Sí. y ni estamos aquí tampoco para favorecer a nosotros. Pero de todas maneras habría que preguntarle a Maduro qué es lo que él dice con eso. Yo estoy de acuerdo contigo, hay un fenómeno interesante en la política que es cuando un gobierno o el partido que está en poder piensa reelegirse el presidente sobre todo y por supuesto el gabinete, etcétera, siempre sacan a colación los defectos que ellos mismos o han provocado o no han corregido. Entonces yo te digo, qué interesante, ¿por qué lo vas a hacer en el futuro si no lo has hecho antes? O sea, que es una maniobra ya muy vista eso, ¿no? Para conseguir problemas. El asunto es que sabemos que el gobierno de Venezuela no ha podido, por su compromiso en la política esencial del populismo, de favorecer a los pobres, que sí ha reducido algo, pero da un costo exorbitante, va a ser muy difícil que ese gobierno pueda resolver los problemas económicos de Venezuela, porque eso requiere de medidas casi draconianas a esta altura del juego. Si Venezuela, con los precios del petróleo, que ya lo hablamos, están donde y no va a están. subir. Y Venezuela no tiene ninguna influencia grande en la OPEC, porque no es uno de los mayores productores. Arabia Saudita, que es el gran productor de la OPEC, ha decidido que ellos quieren mantener su cuota del mercado o ampliarla con los precios bajos. Ellos tienen reservas internacionales enormes y además de eso, aunque tienen ahora mismo un presupuesto en déficit como resultado de los precios, ellos pueden sostenerlo por bastante tiempo y después entra al mercado Irán próximamente y los otros países del Golfo cuyos compromisos sociales y gastos no son tan elevados como los de Venezuela, pues obviamente no le interesa ahora mismo esa política. Así que Venezuela y el costo del petróleo va a seguir como está ahora mismo, no creo que va a subir mucho el año que viene si es que sube, y Venezuela se va a encontrar con la gran fuente de ingresos, con un petróleo que ya parte de su producción futura está comprometido a China a precio bajísimo para conseguir recursos. Eso también se le acaba porque la economía china va a llegar un momento que no tiene que estar comprando todo ese petróleo si no lo está usando. Aunque lo estás comprando bajito, fíjate. Bajito, pero Sí. llega un momento que tampoco tiene los recursos para almacenar eso ¿no? indefinitivamente. Así que realmente Venezuela, yo creo que el control que tiene el gobierno central le va a permitir ganar las elecciones congresuales, Sí. no cabe duda. Sí, no cabe duda. Esa es la gran queja No de la caben oposición. dudas. No se pueden permitir el lujo, cuando hay un gobierno de esta índole, de tanto control, de ese enfoque de perder, porque el perder lo debilita y los cambios que vienen lo hacen básicamente desaparecer, porque ese partido no va a poder jugar un rol de tú a tú en una economía abierta. De manera que acusar a los Estados Unidos, acusar de injerencia de otros países, de España o del que sea, y echándole las culpas al sector privado, echándole las culpas al tercero, a Colombia. Lo que pasa es que es para un los modelo que problemas. no es sostenible por tantos No es años. por sostenible, Dios. además se sabe que no es sostenible. Los gobiernos centrales, la Unión Soviética cayó por la cuestión económica, no es sostenible. China cambió su sistema económico Sí. a un sistema capitalista, aunque tiene evidentemente a nivel gubernamental los elementos comunistas. Pero la economía es totalmente abierta. Entonces, quiere decir que cambió. Cuba va en esa dirección. Por consiguiente, Venezuela se ha cerrado en un sistema, un método que no le va y que obviamente tarde o temprano va a caer. El hecho es que mientras tanto ese país va a sufrir las consecuencias de esto, va a tener crítica, aunque el gobierno no lo acepte, de países porque ven que la economía, que la política, la democracia se está manipulando, no es abierta, y entonces va a tener conflicto por mucho tiempo. Yo no veo para el año venidero una salida de Venezuela. Y, Ya el tiene mismo, un y las presidente. mismas elecciones de Argentina, en otro, vamos a decir, en otra dirección, influyen también en que este cambio se precipite, como quiera que se vea. Pero claro, además tú tienes precisamente una economía que el crecimiento es negativo, una tasa de inflación enorme, 3 diferentes tasas de cambio. Pero ¿qué Y gobierno? otra devaluación que tendrá que venir Que también. vendrán ¿eh? ahí, pero que ellos no evalúan, ellos lo que hacen es que fijan una tasa irreal y dejan que haya la tasa abierta por ahí, que obviamente crea un elemento enorme de corrupción. Porque terrible. si yo consigo un bolívar, yo consigo Claro. por $1 600 bolívares, cuando el cambio oficial está en 6 o 7, óyeme, esa brecha es enorme.
Y los primeros que van a entrar a la corrupción son los mismos miembros del gobierno. claro. Y el contrabando con la frontera de Colombia. Eso no tiene sentido. Ninguna economía funciona hoy con tasas de cambio fijas y 2 o 3 tasas de cambio para si tú tienes que comprar algunos artículos, lo puedes pagar la misma. Y tan distintas. Y tan distintas. Tan distintas. Que no puede, es que no puede. El que el pobre pueda sobrevivir porque no está viviendo bien y que lo tengan convencido de que ese es el sistema para mejorar, eso no es suficiente para ver cómo el país está entrando en una situación de alta preocupación, muy alta preocupación, porque tarde o temprano van a venir conflictos internos graves. Bueno, o sea que vamos no a lo veo. tener que hacer un programa ahora para cierre del año, a principios de diciembre, pasando balance, vamos a decir, Bill, cómo estamos cerrando este año América Latina, los países el de la Unión Europea, que han tenido, la verdad, bastante problemas este año, pero por lo menos la Unión Europea ha enfrentado y se encuentra pues unida, que hubieron momentos en que pensamos que podía tambalear. También tenemos que hablar de las elecciones en los Estados Unidos, vamos a ver qué pasará, que es algo que nos repercute directamente a nosotros en nuestro país. Y claro, vamos a ver qué nos trae el año que viene para nosotros, nuestra economía. Primera vez que trae Santa Claus este año y después que nos traiga lo que nos tiene que traer. Entonces hablamos. Entonces hablamos. Señores, ya por ahí viene diciembre, ¿verdad? Bueno, pero ya todavía vamos a disfrutar de estos días de noviembre con el fresquito y todos estos tapones que ya se están armando en nuestro país. Señores, será hasta mañana. Buenas noches, Bill. Buenas noches, Mónica. Hasta mañana. No se lo pierda, que tendremos, como siempre, un tema distinto.